está con nosotros el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército. Le saluda Juan Javier Benedetti. Las estadísticas dicen que ha descendido el número de asesinatos, pero todavía es alto el índice de extorsiones y secuestros. Por ejemplo, el que ocurrió en Ponce Enríquez. La pregunta es, ¿están las Fuerzas Armadas preparadas para combatir estos delitos que normalmente eran enfrentados por la policía? Juan, buenos días, un saludo cordial a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Hay que pensar que las Fuerzas Armadas han estado en varias misiones, tienen una capacidad multipropósito, pero frente a estos cambios que se han venido dando en el apoyo complementario a la Policía Nacional, hay que tomar en consideración de que no es una sustitución al rol de la Policía Nacional. Entonces debe entenderse de que hay capacidades en donde las Fuerzas Armadas se encuentran limitadas, especialmente en las áreas de investigación y lógicamente en las áreas de inteligencia, porque es necesario pasar por un proceso de adaptación de aquellos procedimientos que se tienen respecto a lo que es el tratamiento de la delincuencia organizada y de estos grupos armados organizados que se encuentran en el país. Entonces hay que entender de que es un trabajo en complemento a la Policía Nacional, no en una sustitución de esta importante institución que tiene que ser reformada profundamente si es que queremos realmente tener cambios a futuro que sean importantes, junto con otras instituciones como el sector justicia, como el sistema de rehabilitación. General, muy buenos días. Óscar del Bruto le saluda. Yo quisiera preguntarle un poco sobre estos grupos de delincuencia organizada que vemos pues su despliegue de poder diariamente, y por lo menos en las noticias de lo que se ve es como una suerte de migración o diversificación hacia otros crímenes. Ya no solamente vemos narcotráfico, vemos minería ilegal, vemos secuestros, vemos extorsiones. ¿Cuál podría ser el rol de las Fuerzas Armadas para tratar de atacar estas actividades delictivas? ¿Debería priorizar unas en desmedro de otras? Porque yo asumo que los recursos son limitados, ¿no? Mire, un aspecto que es fundamental para poder enfrentar este tipo de situaciones es la inteligencia. Si es que no hay inteligencia, lo que se provoca es un desgaste de recursos. Ahora, es necesario enfocar una estrategia focalizada en territorio hacia lo que yo considero o he llamado los hábitats delictivos, en donde se resguardan y desde donde desplieguen este tipo de operaciones. Entendamos que el tráfico internacional de estupefacientes requiere el dominio de ciertos bastiones que están próximos a los puertos o que están próximos hacia los sectores del perfil costanero para el envío de droga a través de estas lanchas rápidas o las embarcaciones pesqueras, que son sujetas muchas a problemas ya sea de corrupción o de intimidación. Pero también hay que tomar en cuenta cuál ha sido la evolución de las estructuras criminales en el país y cómo se ha dado un crecimiento de una serie de brazos operativos a través de alianzas, adhesiones, y esto lo que genera es que también se produzca lo que se conoce como el delito predatorio. Es el delito predatorio el que puede migrar, no así el que está relacionado con el tráfico internacional de estupefacientes, porque yo no puedo irme a la provincia del Pastaza o a la provincia de Morona Santiago o de Sucumbíos para tener control de estas rutas. Pero el delito predatorio en términos de extorsiones, de secuestro, ese es el que migra por lo que se conoce como el efecto globo. Ahora, tomemos en cuenta que ligado al tráfico internacional de estupefacientes está el delito de microtráfico. Y el microtráfico está muy ligado a esto porque el crecimiento de lo que es la oferta de droga en el mercado interno se dio por un proceso que inicia a partir del 2014 con el pago de los servicios del tráfico internacional a las organizaciones de carácter local mediante droga. Y esta droga, como tiene que ser monetizada, tiene que generar al mismo tiempo un mercado. Este mercado es el que tiene que ser defendido. Y este mercado, al ser defendido en varias plazas del país, lo que genera también son enfrentamientos y lucha por los territorios. Recordemos que estas estructuras no son monolíticas, no tenemos nosotros una estructura muy similar a lo que es el cartel de Cali o lo que fue el cartel de Cali o el cartel de Medellín. Estamos hablando de organizaciones que tienen ciertos niveles de dispersión, que tienen lealtades cambiantes, que han tenido fracturas internas, lógicamente cada una con sus lógicas, pero que dependen de enlaces a través de una red criminal de proveedores.
Entonces, este nivel de conflictividad también lo que puede generar es que se generen o se produzcan federaciones. De hecho, en el análisis que he realizado del libro que acabo de lanzar, que es de la paz a la guerra, que es la evolución del crimen organizado del Ecuador desde el año de 1980, que lo hice la semana pasada en Guayaquil, en dos universidades, la Universidad de Espíritu Santo y la Universidad Santiago de Guayaquil. Justamente en esta obra explico cómo se da la evolución de las estructuras criminales, cómo se produjeron las fracturas, cuáles fueron las causas de estas fracturas, no solo en disputas de autoridad por liderazgo, sino también por la funcionalidad en la cadena, tanto desde la producción hasta la comercialización de la droga, una relacionado a la exportación y otro relacionado a lo que es el microtráfico, porque es indiscutible que hay otros problemas como minería ilegal, problema de tráfico de personas, otros problemas, pero el problema central que genera una serie de espirales de violencia, como lo que usted menciona, los delitos de secuestro, las extorsiones, están ligados al crecimiento de estas estructuras que necesitan diversificar, entre comillas, su cartera de negocio. Las Fuerzas Armadas tienen que cumplir en colaboración a la Policía Nacional el trabajo que les es encomendado. Pero reafirmo, no podemos pensar que esta es una situación de largo plazo, es una sustitución de instituciones, cuando lo que tenemos que hacer es un proceso de cambio real en la Policía Nacional, en el sistema de justicia, en el sistema de rehabilitación y sobre todo en una estructura, en una estrategia que sea integral e integradora de varias áreas. General, otra pregunta. Hace algunos meses nos enteramos que el gobierno del Ecuador suscribió una suerte de convenio de cooperación con los Estados Unidos para la defensa. Entiendo yo que eso supone algún tipo de cooperación entre los militares americanos y los militares del Ecuador. No sé si nos podría explicar un poco de qué forma opera ese convenio de cooperación y digamos qué podemos esperar de esa cooperación. Mire, hay varios mecanismos que se han empleado tradicionalmente con los Estados Unidos. El uno está relacionado con lo que es el reentrenamiento que no requiere un pago por parte del Ecuador. Otros, en cambio, que son entrenamientos o preparación o capacitación que requiere una contraparte de pago con esos mismos fondos que son asignados desde los Estados Unidos. Por otro lado, también existen planes como el Plan EDA, en donde se entrega material que considera en depósito, es decir, que no está siendo utilizado por las Fuerzas Armadas y que entran a procesos de repotenciación. Y estos materiales son entregados, lógicamente, a las Fuerzas Armadas del Ecuador. El otro aspecto es el que tiene que ver con el intercambio de inteligencia o el fortalecimiento de instrumentos que estén relacionados a la inteligencia. O sea, existen varios mecanismos de cooperación. Ahora, lo que es importante recordar es que el Ecuador tiene que abrirse a estos mecanismos y no subordinarse exclusivamente a uno solo. Es muy importante lo de Estados Unidos porque es un mercado de destino de la droga. Pero también necesitamos abrir estos mecanismos de cooperación, especialmente lo que es intercambio de información, de inteligencia, de voluntad política de las partes con lo que es la Unión Europea, porque no olvidemos que el Ecuador en este momento es el principal proveedor de cocaína a Europa. Entonces esto es, digamos, muy preocupante. Estos mecanismos lastimosamente se cortaron en un periodo, pero hoy tienen que estar orientados muy cercanos a las necesidades operativas de Fuerzas Armadas. Es preciso recordar que en el año 2020 se hizo una reforma completa de la doctrina del ejército a través de lo que se conoció como la doctrina Equinoccio. Posteriormente sé que hicieron alteraciones y cambios de nombre, en donde se trabajó justamente con el ejército de Colombia y se trabajó con la cooperación de los Estados Unidos. Pero esto es necesario también aterrizar esta doctrina que se construyó en lo que se conoce los dos primeros niveles. Más de 16 manuales se elaboraron al respecto, pero esto también requiere un proceso de capacitación para las estructuras de planificación. Entonces, todo es un proceso, pero la cooperación pues permite justamente alcanzar estos resultados. Estamos conversando con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército. General, buenos días, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Meses atrás, el gobierno nacional incrementó el IVA 3 puntos porcentuales y luego a ser reducido según los criterios del presidente
y se habló que estos 3 puntos porcentuales se incrementaban para destinarlo a inversión en seguridad. Usted mencionaba antes en la entrevista la inversión o el fortalecimiento de la inteligencia para poder combatir a la delincuencia organizada. Dentro de su comunidad o de la información que usted tiene, ¿cómo se están invirtiendo estos recursos? ¿Se ve concretada la inversión en estos recursos o la mejora de requerimientos, herramientas y una serie de cosas para obtener un mejor performance de la seguridad? ¿Qué información nos puede dar al respecto? María Sol, un saludo cordial. Bueno, muchas veces recaemos justamente a pensar que el problema de seguridad exclusivamente se circunscribe a una cantidad de recursos. Nadie puede desconocer que es un elemento vertebral en la solución de lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que el problema fundamental antes de la inversión de recursos, lo que pasa en cualquier empresa, lo que puede pasar en cualquier organización, es reconceptualizar el modelo de gestión, porque caso contrario estos recursos pueden caer al vacío o no son empleados de la forma más eficiente. Entonces es necesario que se rediseñe la arquitectura de seguridad del país, y esto tiene que ser un proceso manejado entre la coyuntura y el desarrollo de esta nueva estructura. Porque mire, no vamos a tener resultados. Por ejemplo, solo veamos un caso en la estrategia operacional. La estrategia operacional requiere la definición de áreas diferenciadas de empleo. Entonces, un área diferenciada en una zona de intervención estratégica de carácter integral requiere no solo el empleo de la violencia del Estado, pero que tiene que estar articulado desde las Fuerzas Armadas, complementado por la Policía Nacional, es decir, totalmente contrario a lo que estamos haciendo en este momento, pero acompañado de ejes transversales de intervención inmediata, de respuesta inmediata, que tiene que darse en ciertas áreas, por ejemplo, que tiene que ver especialmente con salud, que tiene que ver con elementos de inclusión económica y social, que sean de carácter inmediato. Y esto tiene que ser articulado desde un Estado Mayor que maneje todas estas áreas, acompañado de lo que se conoce como acción unificada en la doctrina a través de operaciones de carácter interagencial. Mire, los casos son concretos. En estos sectores empobrecidos, en donde se resguardan los grupos delincuenciales, el 2% de la población es lo que ellos necesitan para tener dominio control de la zona, generar la alerta o la alarma de la proximidad de elementos del orden, el obtener información, el tener recursos logísticos, provisión, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario atacar estos elementos. Un caso, como le digo, concreto. Una señora que tiene una necesidad económica, ¿dónde recurre? A estas organizaciones, que no lo hacen por sentido humanitario, pero que lo hacen con sentido de generar una lealtad cuyo precio es la vida en el caso que fallen. Entonces, estos son los problemas reales y donde se forman verdaderos escudos humanos de protección a estas organizaciones. Solo se requiere el 2%, no se requiere toda la población, ni es que toda la población está a favor de una estructura delictiva de esta naturaleza. Cuando se toman decisiones, por ejemplo, cuando se habló, por ejemplo, del incremento de policías, ¿por qué no se tomó una decisión de comenzar a configurar un cuerpo técnico de investigación? Los recursos estaban ahí, con la finalidad de tener 2 estructuras de investigación en el país, como lo hizo Colombia en 1991, o transitar en el largo plazo en un acuerdo político de entender que, por ejemplo, separar la función de investigación de la policía en el largo plazo, como ocurre en Chile y en muchos países, puede ser una de las soluciones en un país en donde las interferencias políticas, en donde una estructura militarizada de la policía, que eso no es lo más adecuado, porque la estructura militarizada de la policía produce fenómenos que son propios de la naturaleza militar de una organización, que es la injerencia de la jerarquía, ya sea en procesos de investigación o en esta visión de rotación de funciones, genera una disminución del expertise. Usted en una policía de investigaciones como la que tiene Chile, usted tiene un investigador que está 25 años en la calle, 30 años en la calle, en donde no es el grado lo que determina, sino el grado es simplemente responsabilidad y una mayor escala salarial y reconocimiento. Pero aquí tenemos, por ejemplo, investigadores que pasan 4, 5, 6 años, cambian al eje de inteligencia, después van al eje preventivo y está dado inclusive por requisitos de ascenso. Entonces hay que pensar en términos de eficiencia. Estas cosas que les digo, no puedo entrar en más detalle porque en la realidad podríamos aburrir a las personas. Pero la sumatoria de estos pequeños elementos es lo que produce ineficiencia o limitaciones en la buena voluntad que puede tener la Policía Nacional.
sumado también a los problemas de penetración que existen en los órganos de seguridad, de penetración que existe en el sector público, en donde yo he sugerido, por ejemplo, en este libro, a través del último capítulo, en donde hablo qué hacer, la necesidad de tener un departamento o una agencia nacional de medidas de confianza que pueda justamente responder a ese paradigma que existe en toda democracia. ¿Quién controla a los controladores? Entonces, bueno, yo describo en una forma general varios aspectos en donde podemos alcanzar eficiencia, porque a veces solo hablamos de recursos, pero recursos pensamos que son cascos, que son chalecos, que son fusiles, que son vehículos, pero no pensamos en el modelo de gestión. Agradecemos la opinión, el análisis del general Luis Altamirano aquí en Punto de Orden. Buenos días, general. Gracias.